¿Se han preguntado por qué es primordial la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país? Para trabajar en el tema, el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias invita a participar en el diplomado Bitácoras del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, en el cual se abordarán 4 vertientes esenciales del patrimonio cultural inmaterial a través de diferentes módulos que serán impartidos por reconocidos investigadores, impulsores de expedientes, gestores culturales y especialistas en el tema. Este diplomado se llevará a cabo de manera híbrida, con sede en la ciudad de Puebla a partir de agosto. Y para conocer todos los detalles, hoy conversaré con Efrén Calleja Macedo, codirector del Centro de Lecturas y Memorias, el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias. Muy buenos días, Efrén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sandra. Muchísimo gusto en platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente, mucho gusto. Efrén, platícanos desde el principio, ¿qué es el patrimonio cultural para poder saber de en qué tema nos estamos moviendo? Muy bien, el patrimonio cultural inmaterial comprende, digamos en la definición técnica, los usos, las representaciones, las expresiones y las técnicas que le dan sentido e identidad a las comunidades o a los individuos. Pero, digamos, en un término más aterrizado, diríamos que son nuestras costumbres, nuestros usos, nuestros saberes, la manera en que habitamos el mundo. Por ejemplo, ahora que decías de los premios, me da mucha alegría escuchar que premiaron al Taller Leñateros. Ellas, son un muy buen ejemplo de patrimonio cultural inmaterial que preservan los saberes de la extracción natural de las tintas, de la generación de impresos ecológicos, de la recuperación de las leyendas, de la preservación de los idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial es la manera en la que nos relacionamos con el mundo desde lo gastronómico, lo espiritual, lo familiar, lo comunitario, todas esas maneras en las que hablamos, gozamos, amamos y nos sentimos vivos. Así es. Muy bien, Efrén. Oye, pero ¿cuál sería el estado actual de esos? Yo sé que son tantas y tan diversas estas manifestaciones y sobre todo en México porque somos muy ricos en patrimonio cultural inmaterial, pero si diéramos un vistazo general, ¿cuál sería el diagnóstico, el estado de la preservación de esas tradiciones y por qué hay que analizarlas, estudiarlas y sobre todo pues tener acciones para protegerlas, ¿no? Fíjate que en términos generales yo creo que hay razones para ser optimista porque hay muchísimas personas, muchísimas agrupaciones haciendo trabajo de salvaguardia. Hay patrimonios que están inscritos en la lista de patrimonio de la UNESCO, en la lista de patrimonio de la humanidad, y bueno, esos son los más visibles, ¿no? En el caso de México, bueno, hay 10, pero hay muchísimas otras expresiones en las comunidades, en las regiones en donde se hace un trabajo en pro de la música local, en pro del idioma local, para rescatar la vestimenta, para mantener los ingredientes de la cocina, para que las danzas pervivan. Hay muchísimo trabajo, por un lado. Y por el otro lado, yo diría que hay que estar siempre preocupados, porque siempre hacen falta recursos, apoyos, plataformas de difusión y maneras de que dialoguen las tradiciones con lo que llamamos la modernidad, ¿no? Que una no arrase a la otra o que una no se deslave ante la otra. Y bueno, también desde 2003 que iniciaron las inscripciones ante la UNESCO, pues para los gobiernos ha sido un tema de mayor importancia, de más preocupación, etcétera, y eso siempre ayuda, aunque claro, luego llega el turismo y entonces empiezan a ocurrir problemas y o la política se pone por encima, etcétera. Pero yo diría que en términos generales hay muchas razones para ser optimista y hay muchas razones para tener preocupaciones. Oye, Efrén, en la UNESCO tiene una lista indicativa de nuestro patrimonio cultural, el que ya ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad, y cuando se pone en riesgo también las pone en una lista indicativa de ese riesgo, pero para el patrimonio cultural material. ¿Existe algo similar para el patrimonio cultural inmaterial, el intangible? Bueno, para el caso del patrimonio cultural inmaterial lo que hay es un seguimiento permanente y reuniones anuales y hay preocupaciones al respecto. Aquí también debemos decir, por otro lado, que hay una lista de buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en donde en el caso de México, por ejemplo, está el Centro de las Artes Indígenas,
que es una institución totonaca maravillosa, que tiene 16 casas escuela. En una casa enseñan pintura, en otra el idioma materno, en otra la carpintería, en otra la relación con la tierra, en otra las danzas, etcétera. Y aquí lo que hay es un reconocimiento hacia la buena práctica. Ahora ustedes van a tener este análisis en el diplomado a través de 4 vertientes. Una de esas también tiene que ver con las buenas prácticas. Platícanos acerca de las demás vertientes. Bueno, una vertiente el diplomado tiene 18 sesiones. 10 sesiones están dedicadas a las 10 expresiones que están inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Ahí, no las mencionaré todas, pero están la cocina tradicional, el Día de Muertos, la talavera, la pirecua, la ceremonia ritual de voladores, en fin, las 10 que están inscritas. Luego tendremos una sesión dedicada al bolero, que todavía no está inscrito y no sabemos qué va a pasar, pero que se presentó el expediente de candidatura a finales de marzo, principios de abril. Y es conjunta con Cuba, ¿no? Así es binacional, es México-Cuba, porque pues el bolero vino de por allá, la verdad, ¿no? Pero acá lo enarbolamos. Sí, además se diversificó mucho, etcétera. Entonces, está esa sesión, está la dedicada al CAI, que es la buena práctica, y como decíamos, hay experiencias que vale mucho la pena voltear a ver para aprender. Entonces tendremos 3 experiencias que no han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, como muchísimas otras que no han sido declaradas, pero que valen la pena para aprender y para obtener herramientas. Una es los tenangos, estos bordados de Hidalgo, en donde después de 15 años consiguieron una marca colectiva que les permite oponerse y demandar a las grandes compañías que les roban sus diseños. Se los pirateaban, pero horrible, ¿no? Y cobraban además millones por cada pieza y nunca daban crédito y mucho menos una regalía para estos pueblos, ¿no? Así es, y también pasó con Oaxaca, pasa con muchas comunidades, pero en el caso de los tenangos ellos obtuvieron la marca colectiva. Tendremos el archivo Leandro Corona de Tierra Caliente, Michoacán, que hace un trabajo fantástico para revitalizar la música y la danza en Tierra Caliente, y que además está cruzado por el asunto del género, la incorporación de las mujeres, de las niñas y las jóvenes a estas expresiones. Y tendremos a las mujeres milenarias, que son un colectivo de la Mixteca oaxaqueña, que es un colectivo femenino que con los saberes del pulque y el aguamiel están generando oportunidades de empleo, están tratando de que baje la migración, están tratando de generar rutas turísticas, porque también es importante que las comunidades hagan uso de su patrimonio y que no solo sea siempre el externo el que llegue a proponer planes de desarrollo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos 3 casos son muy buenos ejemplos. Además, tendremos una sesión dedicada a la gestión y la producción cultural, otra a las publicaciones, y la primera, que es la que abre el horizonte, que es una sesión de temas generales en donde se pondrán en la mesa todos los territorios que iremos recorriendo a lo largo del diplomado. Esta sesión la imparte Dalí Quirós, que es la persona que ha acompañado las candidaturas mexicanas ante la UNESCO y que da seguimiento a los planes de salvaguardia. Y en los demás casos tendremos como maestros aportadores culturales. En el caso de los parachicos, por ejemplo, está el patrón de los parachicos. En el caso del Centro de las Artes Indígenas está el director. Entonces, y en otros casos está quien coordinó el expediente académico, el cronista de la Virgen en el caso de Zapopan. En fin, tenemos un cuerpo académico que permite muchas visiones, muchas experiencias y un acercamiento múltiple al patrimonio cultural inmaterial de México. Ahora, ¿a quién va dirigido todo este esfuerzo educativo académico? ¿Quiénes van a poder participar? ¿Quiénes pueden tomar este diplomado? Porque supongo que tendrán un perfil muy específico. Fíjate que lo que nosotros proponemos es que cada sesión sea un análisis de caso. Entonces, por eso convocamos a todas las personas con intereses, proyectos, prácticas o curiosidades en torno al patrimonio cultural inmaterial, porque lo que proponemos es que cada quien desde su lugar en el mundo, desde su trayectoria, desde su experiencia, se acerque al conocimiento y a las trayectorias de quienes imparten las clases. Entonces tenemos en este momento, por ejemplo, como estudiantes, lo mismo a alguien que está tomando parte de la elaboración de un expediente para candidatear ante la UNESCO un patrimonio cultural inmaterial mexicano, que alguien que es guía de turistas. Porque ambos, desde sus lugares,
tienen vínculos con el patrimonio cultural inmaterial, y tenemos por supuesto a gente que está haciendo tesis, académicos, y también a personas que forman parte de un patrimonio cultural inmaterial y van a tomar el diplomado para ver cómo es que en otras experiencias han logrado revitalizar, y suena fuerte, pero han logrado defender el patrimonio cultural inmaterial ante todos los embates pues que lleva la vida contemporánea. Pues todo esto se va a discutir, se va a analizar, se va a estudiar ahí en este diplomado Bitácoras del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Se va a realizar del 6 de agosto al 15 de abril del 2023. Del 6 de agosto del 2022 comienzan este año y terminan el 15 de abril del 2023. Esto va a ser en una modalidad híbrida presencial